Génesis capítulo 3. En un diálogo de la mujer con la serpiente, se escuchó por primera vez en la historia de esta humanidad, se escuchó por primera vez algo que cautivó el alma de Adán y de Eva. Por primera vez allí en Edén se escuchó algo que cautivó, que capturó la atención del alma del hombre. Por primera vez allí en Génesis capítulo 3, en ese diálogo de la serpiente con la mujer, se escuchó la primer mentira. Y una mentira que engañó de tal manera que tomó los sentimientos de la mujer, como dice Pablo, esos sentidos que hizo que pueda ver, sentir, oír, palpar, esos 5 sentidos capturados por un engaño. Y han pasado muchos años desde esa mentira, desde esa primera vez que se dijo algo que entró por el oído del ser humano. Y el ser humano creyó esa mentira. Y desde que esa mentira fue dicha, cada vez que pasó el tiempo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año, cada siglo, cada milenio que fue pasando y pasando y pasando, esa mentira se fue haciendo grande, grande, más creída, más potencializada. Y con los años esa mentira, a los ojos del hombre, ha comenzado a ser cada vez más agradable, de tal forma de que si en algún tiempo había cierto rechazo, cierto temor, con el correr de los tiempos se fue tolerando, aceptando, permitiendo, amoldándose a esta mentira. Y hoy en pleno siglo XXI, en el umbral de la venida de Cristo, en el desenlace final de la historia de la humanidad, a las puertas visibles, claras, de las señales en pleno cumplimiento de que el fin está cerca, esta mentira se ha hecho una realidad aceptada. El mundo está cautivo por esta mentira, pero lo más peligroso y lo más triste es cuando la iglesia, por confusión o por ignorancia o por tal vez su pequeñez de vida espiritual o una vida espiritual no desarrollada, no agigantada, no alimentada por la palabra del Señor, ha desnudado el corazón de la iglesia cristiana en el siglo XXI. Y hoy se ve esto como una señal de apostasía. La mentira es esta. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios
os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esta es la mentira. ¿Qué dijo Satanás? No moriréis. No moriréis. Y añade, porque a una mentira hay que fundamentarla, ¿no es cierto? Porque una mentira sin fundamento no es mentira. Uno tiene que sostener esa mentira con algún fundamento, con algún argumento. Y dice la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Seréis como Dios? Dios le dijo esto a Adán cuando lo creó. ¿Tú serás como yo? Dios le dijo a Adán cuando lo formó, en algún momento, evolucionando, ¿vas a llegar a ser Dios? Absolutamente no. Esto es una mentira de la serpiente. Es un engaño de Satanás. ¿En qué el hombre hoy se parece a Dios? Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. ¿Sabe qué es lo que Satanás logró inyectar en la mente y en el corazón de todos los seres humanos y especialmente desarrollado en este tiempo? En que el hombre se cree que es Dios, porque también, así como Dios creó un mundo, el hombre se crea su propio mundo. Pero saben, hermanos, vivimos en el tiempo increíblemente explorado por el hombre, porque hoy el mundo que nosotros vivimos no es un mundo real, ¿sabían ustedes? El mundo que este sistema nos llevó a vivir y a introducirnos es un mundo virtual. Es un mundo virtual. Hoy es la gran mayoría en el planeta Tierra que han creado como Dios su mundo virtual. Han creado como Dios el mundo que quieren ellos pertenecer. Podríamos hablar de las redes sociales, podríamos hablar de la autonomía y la independencia, cómo yo me alejé de una sociedad porque yo escojo qué música voy a escuchar para mí mismo. Yo elijo, hoy en día no hace falta tener ni siquiera videocable, un sistema de antenas, porque usted dentro de poco va a llegar aquí con mayor fuerza, en que usted pueda escoger las películas que quiere ver, las series televisivas que quiere ver. Va a desaparecer la televisión como canales abiertos, van a desaparecer. Los celulares van a desaparecer porque todos vamos a entrar en este ritmo a un mundo totalmente virtual. Y usted se va a dar cuenta que usted ha creado un mundo con esto. Se siente soberano en el mundo que ha creado a través de escoger quiénes son sus amistades que van a estar en su mundo, a quienes usted puede eliminar de su mundo. Usted escoge todo lo que quiere en su mundo. Y saben, mis hermanos, esta dura y tremenda realidad de un mundo virtual ha afectado a la iglesia. Porque esta propuesta llevó a Eva a que ella dirija su atención a esa mentira, y esa mentira está impregnada de egoísmo.
Y la palabra dice que cuando dijo esto, versículo 6, vio la mujer. ¿Vio la mujer qué cosa? Que era bueno para comer. Vio la mujer, puso atención. Esa propuesta era agradable, que era bueno para comer y agradable a los ojos. Árbol codiciable. La codicia está en ese mundo virtual. Para alcanzar sabiduría. ¿Se dio cuenta que Internet es la omnisciencia del hombre? Lo que usted quiera consultar lo encuentra allí. Lo que usted quiera preguntar va a obtener respuestas. Se va a dar cuenta que lo que está pasando en el Génesis capítulo 3 es lo que hoy se vive abiertamente, un mundo virtual, un mundo irreal, un mundo que una persona pertenece porque lo creó. Hay una compañía de teléfono que su eslogan es: cada persona es un mundo. ¿Sí o no? Y lo logró. Porque cada persona es un mundo. Usted salga por la calle, va a encontrar que todos están con sus auriculares para no escuchar nada del mundo natural, pero sí estar metido en su mundo virtual. Y usted dirá, ¿a dónde quiere llegar el pastor con esto? Esto es una introducción para lo que quiero hablar. No vamos a cambiar ese mundo. No lo vamos a cambiar. Ni por más que hagamos ayuno y oración, ni por más que peregrinemos a tal lugar o tal otro, no lo vamos a cambiar. Dios no pensó cambiar el mundo, sino destruirlo. Pero nosotros estamos en el mundo y Dios dice, no te amoldes a la corriente de este mundo. Pero no quiero ser extremista de decir cómo vamos a salir de las redes sociales, no vamos a tener celulares, no vamos a ver la televisión, no estoy diciendo eso. Al contrario, quiero enseñar a la iglesia con todo el amor que Dios me dé y quiero exhortar a la iglesia con toda la autoridad que Dios me dé. Porque ¿qué significa crear tu propio mundo? Significa de que el único objetivo de tu mundo que creaste es satisfacerte a ti. Tú eres Dios, no Jesucristo. Tú eres tu Dios. Tú buscas placer. Tú buscas aceptación. Tú buscas aprobación. Tú levantas el pulgar, tú bajas el pulgar. Aceptas a quien quieres, eliminas a quien quieres. Ese peligro se metió a la iglesia, que es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. ¿Sí? Fíjense en ustedes. Necesitamos comprender la Escritura. Vamos a descubrir un poquito cuál es el peligro. Lo primero que nos muestra el Señor es que Él te sacó de lo individual para formar parte de un cuerpo grupal y colectivo. Voy a enseñar en esta mañana con el único objetivo de que usted valore a su hermano, ame a su hermano, defienda a su hermano y no busque reemplazar a su hermano porque no sería del cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Venimos hablando una serie de enseñanzas acerca de la insatisfacción del alma y vemos que cuando alguien está insatisfecho no ve lo que tiene, no valora lo que tiene y busca algo para buscar esa satisfacción y no lo encuentra. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Vamos a sacar de nuestras vidas, hermanos, todo lo que atenta a la unidad del cuerpo. Y quiero a través de esta escritura revelar o mostrar en la palabra de Dios que los que están en una iglesia local, muchos pertenecen al cuerpo vivo de Jesucristo, pero también hay muchos que están dentro de la iglesia local y que solamente buscan destruir el cuerpo.
afectar el cuerpo. Creo que todo el mundo sabe que hay una enfermedad terrible que se llama el cáncer. Y el cáncer no es otra cosa más que tener células destructivas que se disfrazan como células buenas, se camuflan como células buenas para entrar, y estando adentro, sin que nadie, las otras células lo percaten, comienza a matar y comienza a expandir la muerte por el cuerpo. Esto es lo que tenemos que entender en esta mañana. ¿Quién soy yo? ¿Soy parte del cuerpo? ¿Soy introducido al cuerpo de Cristo? Podemos hacernos algunas preguntas como: ¿por qué es que yo voy a una iglesia pero me siento tan lejos a la vez de ella? ¿Por qué es que tengo en mi alma un rencor, un dolor y tal vez hasta ciertas emociones y sentimientos en contra de mi iglesia? Tocar a la iglesia de Jesucristo es tocar a Cristo mismo, hermanos. Intentar levantarse en contra de la iglesia de Jesucristo es ir en contra de su plan divino. Y saben, mis hermanos, estamos en un tiempo donde Satanás en forma sutil quiere introducirse en la iglesia para exponer a los hermanos a todo tipo de males y la iglesia sea debilitada y destruida. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que la palabra nos está diciendo. Y voy a pedirle por favor que preste atención. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. Pablo da por entendido una verdad bíblica. Y esto no lo podemos quitar porque está en la palabra de Dios. Esto no lo podemos arrancar de las Escrituras, sino que yo debo amoldarme a ella. Yo debo ver lo que la Escritura dice. Pablo dice en 1 Corintios 6, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Levante su mano el que reconozca que tiene un cuerpo. ¿Tiene un cuerpo usted? ¿Seguro que sí? ¿Qué dice? ¿No saben que sus cuerpos son de Cristo? No está diciendo tu espíritu, no está diciendo tu alma, está diciendo tu cuerpo. Tu cuerpo. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es de Cristo? Miembros del cuerpo de Cristo. Pablo hace esta pregunta diciendo: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera. En ningún modo. El versículo 12, Pablo expone por qué llega esta pregunta. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Fíjese que Pablo está hablando del cuerpo y está identificando dónde hay un problema. Y dice la palabra del Señor: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Sabe usted la diferencia de una ramera a una prostituta? Pareciera que es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Una prostituta vende su cuerpo por placer. Y una ramera
es una prostituta, pero que da su cuerpo para dar placer en sentido, y preste atención a dónde voy con esto, en sentido de afectar o satisfacer el placer de la carne de los religiosos, de los sacerdotes. Esto deriva desde Grecia, el templo de la gran diosa Venus. Hasta hay canales pornográficos que se llaman así. La diosa Venus era donde mayormente eran prostitutas, mujeres que solamente estaban al servicio de todos los sacerdotes paganos que habían. O sea que ellos solamente suplían las necesidades promiscuas de los sacerdotes falsos, paganos, de los sacerdotes religiosos, de las personas que aparentemente se ponían en postura de superioridad a los demás porque eran religiosos. La prostitución o la prostituta trabaja solamente para su sustento, ofreciendo su cuerpo, pero la ramera era una prostituta separada al servicio de los religiosos. ¿Se entiende? Por eso cuando la palabra en profecía habla de la caída de Babilonia, ¿y qué dice Apocalipsis 17? Su nombre escrito era la gran ramera, la Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y según Apocalipsis 17 está diciendo que ella se embriagaba con el vino de los santos. Estamos hablando de algo muy peligroso que está muy visible en este tiempo, pero debemos no descuidarnos y debemos entender lo que la iglesia ha sido llamada a ser. No una ramera, sino una virgen santa y pura para desposarse para las bodas del rey. Solamente 2 mujeres presentadas y expuestas en la palabra. La iglesia, la virgen más hermosa, más santa y más pura, lavada por la sangre del Cordero, y la gran ramera. En este mundo va a encontrar solamente 2 posturas. Gente santa, preparada para el Señor y esperando su venida, y gente que solamente busca satisfacer sus apetitos de la carne con la Babilonia, la grande. ¿Qué es la Babilonia? Es este sistema mundo. Es este sistema que abraza. Y debemos llegar a un punto, hermanos, como iglesia local. Y el punto como iglesia local que debemos llegar es este. Preguntarnos, ¿queremos ser una iglesia bíblica o no? ¿Queremos ser una iglesia de camino angosto o queremos ser una iglesia de camino ancho que es pernicioso? ¿Saben, hermanos? Por ser iglesia bíblica de camino angosto que lleva la vida, va a pasar lo que Jesús dijo que va a pasar en el camino angosto. Son pocos los que van por él. Pero si queremos ser una iglesia perniciosa, una iglesia placentera, amoldada a los apetitos de la carne. Una iglesia que dice que va al cielo, pero ignora que por mirar su propia necesidad y satisfacer sus propios placeres está yendo directamente a la perdición. Pero no lo ve porque está fascinada con este sistema mundo. Se puso a pensar, ¿a qué iglesia quiere pertenecer usted? Se puso a pensar si usted realmente quiere vivir como un santo, una mujer santa, un hombre santo de Dios. Se puso a pensar qué tipo de iglesia quiere usted pertenecer. Yo ya lo pensé. Y porque lo pensé, y porque soy justamente un responsable delante de Dios, no puedo decirle otra cosa, hermanos, que van a ser corregidos, que van a ser disciplinados, que van a ser moldeados con la palabra del Señor. Vamos a ser juntos moldeados, porque saben, mis hermanos, nuestros cuerpos, nuestras vidas
pertenecen al Señor. Y no vamos a exponer más a la iglesia por no entender este principio. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es la actitud? Dice el versículo 17 del capítulo 6 de 1 Corintios. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Somos llamados a estar unidos al Señor para ser un espíritu con Él. ¿Y cuál es la característica de aquel que está unido al Señor? 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está ¿dónde? Fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y por aquí estamos hablando de lo individual, pero vamos a ver ahora cómo nos afecta lo grupal. Porque yo soy una persona individual y mi cuerpo va a sentir las consecuencias de mi propio pecado. Pero si yo digo que pertenezco a una iglesia, si yo digo que pertenezco al cuerpo de Cristo, mi pecado afecta a todos ustedes, hermanos. La diabólica mentira de que no hay que congregarse. La diabólica mentira de que no hace falta congregarse es aniquilar la verdad del cuerpo de Cristo. Salvo que ese hermano sea miembro de un banco de órganos y no pertenezca a un cuerpo vivo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué hay que hacer con nuestros cuerpos? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 12. Pablo usa mucho la analogía del cuerpo para que podamos entender lo que realmente somos y necesitamos vivir. Pero dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, dice desde el versículo 18 en adelante: mas ahora Dios os ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Si bien es cierto, la iglesia universal es un solo cuerpo en Cristo, pero yo no puedo interactuar con hermanos que somos legítimamente hermanos pertenecientes al cuerpo de Cristo con hermanos que están en Groenlandia o en Estados Unidos o aquí en el sur de Tucumán, porque el cuerpo necesita entender que tenemos que trabajar juntos para crecer juntos, nutridos de la misma cabeza. Por lo tanto, esta congregación local también se identifica como el cuerpo de Cristo. Y al estar identificada como el cuerpo de Cristo, es notable ver y entender que no todos los que están en la iglesia local pertenecen a Cristo. Porque los hermanos que pertenecen a la iglesia de Cristo como un cuerpo son miembros infaltables. Son miembros orgánicamente vivos, que se nutren unos a otros, que se sirven unos a otros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero muchos toman la iglesia como una identidad religiosa y no como un cuerpo. Dios es el que te puso aquí, porque Dios puso a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Por lo tanto, no debe haber dentro de esta congregación algo que te separe de tu hermano. No hay iglesias virtuales. Hay una iglesia viva. Debes conocer a tu hermano. ¿Saben? Todavía hay hermanos que hace mucho tiempo que están congregando y no saben cómo se llama su hermano. No sabe quién es. Y a veces lo saluda a la calle y dice, esta persona la conozco. Pero hermano, yo voy a su iglesia hace un año ya. Perdón, pero no lo conocía, dice, ¿no? ¿Cómo vive la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la idea de la iglesia de Cristo? Dice la palabra de Dios, pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y los que a nosotros nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Pero mire lo que dice el versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. ¿Saben qué está diciendo, hermanos? Es que en la iglesia de Cristo no hay indiferencia. En la iglesia de Cristo deben estar pendientes únicamente de su hermano. Pedro estuvo preso y la iglesia se juntó inmediatamente a hacer oración incesante por él. No estaba en otra cosa más que interesados por la libertad de Pedro. Y cuando Dios respondió, Pedro entró, se regocijaron grandemente por la respuesta del Señor. Pero mis hermanos, la iglesia de este siglo presente solamente ha hecho que en vez de ser una habitación, sea visitación. Los hermanos se han transformado en visita y necesitamos recobrar el cuerpo vivo. Salir de la independencia, salir de la indiferencia. Hermanos, le está haciendo daño a usted. Porque cuando yo no tengo el concepto del cuerpo, en verdad a mí me avergüenza lo que muchos de ustedes publican en su Facebook. Porque no solo se expone usted en sus vergüenzas, también me expone a mí y a todos los hermanos que están aquí, porque somos un solo cuerpo. Esto es tener cuidado. Esto es tener idea. Pertenezco a un cuerpo. Y ese cuerpo es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Y si Él es santo, yo debo ser santo porque la cabeza es santa. Sáquese de su mundo virtual la idea de que usted es Dios. Porque usted no puede hacer lo que usted quiere. Porque fue comprado por un precio. Y su vida tiene un dueño. Se llama Jesucristo. No puede hacer eso. Y ya les enseñé otra vez, si usted tiene que publicar algo, publique lo que dice el salmista. Las maravillas del Señor. Solamente contaré todas tus maravillas. Hemos sido llamados para proclamar la grandeza y la gloria de Dios. Debemos dar a conocer las grandezas del Señor, no es nuestras miserias. ¿Se preguntó a quién le abre el corazón usted cuando publica cosas que son bochornosas? ¿Se preguntó quién es el que entra en tu mundo virtual?
Por favor, hermanos que tienen redes sociales, si no tienen conducta y no respetan a la iglesia de Jesucristo, por favor, eliminen su vida, no del Facebook o de las redes sociales, de la iglesia que usted dice que pertenece, porque no la representa. No la representa. Usted me avergüenza y avergüenza el nombre de Cristo con sus publicaciones mundanas, irreverentes, abominables, y lo peor que se dice, que es hijo de Dios. Le pido al Padre que todo lo que estoy diciendo sea en el amor de Jesucristo, pero yo prefiero que todos ustedes me odien y no ser descalificado por aquel que me salvó y me mandó a llamar y a dar la palabra del Señor. Pero hermanos, no voy a callarme, ni voy a negociar la santidad de Dios con los caprichos mundanos de algunos de los que están acá. Si usted todavía no entiende que fue comprado con la sangre de Jesucristo, no puede llamarse independiente, individual en su vida. No puede hacer así con su vida. Porque usted me expone a mí, expone a su hermano, expone a la iglesia, expone a Cristo. Pero ¿cuál es la ayuda? La ayuda es esta. Cuando un miembro se duele, a todos nos duele, hermanos. Cuando un miembro se goza, todos nos gozamos. Dice la palabra de Dios que Pablo identificó a la iglesia como un cuerpo y que estamos ligados a la cabeza, que es Cristo. Ahora, fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4, dice así, porque, búsquelo, perdón, Romanos 12, 4, porque de la manera de que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sabe qué está diciendo? No solo que tiene la misma función vital en el cuerpo, sino que no somos iguales. Somos en la unidad de Cristo diferentes para nutrir el cuerpo. Porque lo que yo no tengo lo tiene usted, hermano. Y no voy a satisfacer mi necesidad en el mundo cuando en el hermano está lo que me hace falta. Por eso nos hizo diferente el Señor. Pero quiero enseñar esto, ¿saben por qué, hermanos? Porque es, en verdad, proclamar la santidad de la iglesia, vivir como es Cristo. No hay una ecuación matemática más difícil. Vivir como es Cristo es renunciar a mi deidad y reconocer que Él es Dios. Renunciar a mi autosoberanía o a mi autosuficiencia y doblegar mi voluntad solamente a Él, mis hermanos. ¿Saben por qué le digo esto? Mire, alguna vez creo que lo enseñé allí en el seminario, pero esto lo hemos aprendido en el colegio, en física. Todo depende del punto de referencia. Uno va a tener una lectura o una verdad, digamos así, relativa, de acuerdo a mi punto de referencia. Si yo estoy parado en la puerta y estoy mirando y pasa un colectivo con una persona sentada y esa persona me mira y yo la miro, nos cruzamos la mirada, yo tengo un punto de referencia y él tiene otro punto de referencia. Yo estoy parado y lo miro a esa persona que pasa y desde mi óptica yo digo, él se está moviendo. Pero la persona que va sentada en la ventanilla me mira y él va quieto. Desde su perspectiva, el que se mueve soy yo, porque yo soy el que pasé, ¿sí o no? ¿Me entendió? Son dos verdades, pero no existen dos verdades. Hay una que es firme. ¿Cuál es la verdad firme? La que no se mueve. ¿Sí o no? Veo que decimos, perdón, ¿cuál es la calle Las Piedras? Sí, la que viene. No viene la calle, hermano. No viene la calle. ¿O usted vio la calle que es la que viene?
Desde mi punto de referencia, la calle viene, pero la calle no viene. Yo voy hasta la calle. Pero nosotros tenemos siempre la costumbre de ponernos en el papel del centro de la vida, de la atención, y hasta pensamos que la calle viene. La Biblia es la única verdad absoluta, hermanos. Y no podemos hacer otra cosa más que tener el punto de referencia de Cristo. Desde que Él lo dijo y cómo lo dijo, desde Él es el punto de referencia, mis hermanos. Si Él lo dice en su palabra, soy yo el que debo amoldarme a la palabra. Soy yo el que debo cambiar. No es que la palabra va a ser amoldada a mí, yo debo cambiar. Por eso, mis hermanos, dice la palabra que la serpiente le dijo, no moriréis. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Dios te está engañando. Dios te está diciendo algo que no es verdad para que no descubras esto. Creer la mentira de Satanás es vista con mucha facilidad en lo que se ve en el día de hoy. Hermanos míos, ¿qué es esto de quitaré mi cuerpo, mis miembros, del cuerpo de Cristo y lo pondré como miembros de una ramera? Veamos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. El adulterio espiritual es lo que está diciendo aquí. Oh almas adúlteras, dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál es la actitud del amor al mundo? ¿O cuáles son las consecuencias de la amistad con el mundo? Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten? ¿Dónde? ¿Dónde combaten? ¿Será posible que entre la iglesia tenga que haber combate? ¿Se ha dado cuenta que estos últimos tiempos, en todo lugar que se proclama el nombre del Señor como una iglesia, hay tanta intolerancia entre sus miembros? Combaten por pasiones desordenadas. ¿Saben cuál es el lugar que Dios te puso para habitar en familia? Es su iglesia. ¿Sabes en el único lugar que vas a crecer y vas a madurar y vas a tener en verdad nutrientes espirituales para vivir como un hijo de Dios? Es en el cuerpo de Cristo, porque la cabeza es la que te alimenta. Si eres un hijo de Dios, no busques en el mundo lo que Dios dice que no debes buscar. Porque estos son pasiones que combaten, que batallan en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Pero no pedís, y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿A dónde apunta Santiago el apóstol? Al amor al mundo. ¿Y cuál es la consecuencia? La recibe la iglesia. Esto no es algo nuevo, hermanos. Esto ya está en la palabra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Josué, de una forma milagrosa, extraordinaria, destruyó los muros de Jericó sin utilizar armas? Solamente alabando, marchando y alabando, destruyó toda una fortaleza. Los muros fortificados de Jericó cayeron. Y después seguía otro enemigo, pero era tan insignificante. Se llama Jai, el otro pueblo. Y Jai significa escombros, ruinas. Tal es así que dijo José: ¿para qué vamos a ir a batallar contra Jai con todo el ejército? Si son un montón de ruinas.
¿Para qué vamos a ir con tanto? Vamos con unos cuantos y los dominamos. Y usted recuerda la historia, fueron humillados, avergonzados, tuvieron que salir huyendo. Y Josué entra y dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta derrota? ¿Por qué esta vergüenza? ¿Usted recuerda qué había pasado? Todo ese ejército se fue avergonzado porque había uno, que se llamaba, ¿cómo? ¿Recuerdan o no? Acab. ¿Y qué hizo? Había visto de todos los desechos que había, un lingote de oro, otro de plata y un manto babilónico. Deseo de los ojos, deseo de la carne, deseo vanagloria de la vida, lo codició y sin que nadie se dé cuenta, lo metió en su casa. Y él pensó que estaba ocultando todo ante los demás, pero lo vio Dios. Un solo hombre se depositó la responsabilidad de todo el ejército. Y esto sigue siendo ideal en el modelo de Dios. Somos miembros de un mismo cuerpo y tenemos todos una misma responsabilidad. Debemos nosotros entender que la Biblia nos advierte a tener cuidado con la ramera. Y la ramera la identifica aquí el capítulo 17 de Apocalipsis, cuál es la función y cuál es la intención de la gran ramera que se llama la Babilonia la Grande. En sentido de símbolos, dice el capítulo 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esta ramera está sentenciada. Este sistema mundo ya tiene fecha de vencimiento. Dice así la Escritura, te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son las aguas? Dice el versículo 15 del capítulo 17. Y me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Dónde está ejerciendo dominio esta gran ramera? En las naciones, en los pueblos, en la gente, mucha gente. Sobre un pueblo su rey es Cristo y sobre otro pueblo su reina es la ramera. Y dice la palabra de Dios, el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto. ¿A dónde lo llevó? Al desierto, lugar de la ramera. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, lleva de nombre de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Habla del poder y la autoridad que tiene acá en este mundo. Y vi a la mujer que estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y piedras y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. ¿Qué son las abominaciones y toda la fornicación? Acabamos de leer, almas adúlteras. Cuando usted se deleita, ama al mundo, busca al mundo, se identifica con el mundo y se dice que es cristiano, para Dios es adulterio espiritual. Y lo único que está haciendo cada vez que usted pone sus miembros de su cuerpo al servicio de la ramera es llenarle más la copa de abominaciones que tiene esta ramera. Versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre, ¿de quién? De los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Saben por qué? ¿Saben a quién odia la ramera? A la iglesia de Cristo.
¿Sabe a quién detesta la ramera? A la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué es lo que no tolera la ramera? El mensaje de Jesucristo. Y tristemente hay que decir que en este tiempo se ha dejado el mensaje, se ha dejado de lado y solamente se da lugar a las prácticas de este sistema. Mis hermanos, si usted es un hijo de Dios, defienda, en verdad se lo digo, con su vida el Evangelio de Jesucristo. Con integridad, con santidad. Se debe ver en usted que usted está dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y eso revela. Yo puedo decir, soy hijo de Dios. Claro que soy hijo de Dios. Pero lo que usted hace revela quién es verdaderamente usted. Ahora, todos pecamos. Yo también puedo cometer pecado. También puedo caer y Dios me libre de caer. Pero saben, hermanos, cuando caemos, dice la palabra, nosotros nos levantamos. El que peca inmediatamente confiesa delante del Señor. Una persona que ha sido arrepentida es una persona que confiesa antes de que sea descubierta. Eso es arrepentimiento. Usted no va a ver un ladrón que entra diciendo, estoy ahora sí arrepentido. No, ya está con las esposas. Pero nunca va a encontrar un ladrón que apenas robó, vuelve y devuelve todo y se va y se entrega y dice, mire, perdón, pero acabo de robar, devolví todo y me vengo a entregar. Eso es arrepentimiento, pero eso no sucede, ¿no? Cuando tenemos que ver qué es lo que nos dice la palabra, es que revela qué hay en el corazón. Y si en tu vida hay un verdadero arrepentimiento, lo que tienes que decir es, Señor, en verdad tu Espíritu Santo me ha convencido que he pecado y necesito restitución. Necesito devolver a la iglesia y a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, lo que yo mismo la expuse. Yo mismo expuse a la iglesia. Por eso, mis hermanos, dice el versículo más adelante, versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es el Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El desenlace de esto va a ser glorioso. Pero hermano, rechace todo lo que de este mundo viene. Rechácelo. Vuelvo a decir, no quiero caer en el extremo, decirles, cierren sus redes sociales, no compren celulares, no miren la televisión, porque esos extremos no son de Dios. Le estoy diciendo que usted simplemente tenga discernimiento espiritual y madurez espiritual para no exponer ni su vida ni la iglesia ante la ramera. ¿Vamos bien, iglesia? Ahora, el peligro que trae a la iglesia el estar enredado con las cosas de este mundo es el individualismo. Los cristianos no aprenden a sujetarse al Señor por el individualismo. Se tolera el pecado, se amolda el pecado de tal manera que ya no es tan pecador, ya no es tan malo, tan pecado. Y esto no es así, mis hermanos. ¿Acaso nuestros pecados son más suaves que los pecados de los impíos? No. Dios es santo y debemos entender cuál es nuestra postura sobre esto. Nos afecta a todos, hermanos. A todos nos afecta. Y es hermoso ver lo que Dios ha hecho por su iglesia. Quiero ir a la última parte. Quiero hablar de lo glorioso que es pertenecer a la iglesia. Quiero hablar de lo hermoso que es pertenecer a la iglesia de Cristo. No hay un lugar más bello para un hijo de Dios que ser perteneciente a la iglesia de Cristo.
No podemos tener nosotros una mirada relativa de la iglesia de Cristo. No se puede. Siempre nos dijeron, cuando hay una sábana blanca y un pequeño punto negro, ¿qué es lo que miramos siempre? El punto negro. Y eso es un problema nuestro, ¿no es cierto? Porque miramos el punto negro en una sábana blanca. Y saben, mis hermanos, tenemos que entender que no todos en la iglesia, en verdad, son falsos, no. En la iglesia hay hermanos redimidos. En la iglesia hay hermanos que te pueden ayudar. En la iglesia hay hermanos que te pueden traer enseñanza, sabiduría, te pueden dar corrección. Claro que sí. En la iglesia solamente pueden encontrar la bendición de Dios cuando usted aprende a amar a sus hermanos, a guardar a sus hermanos, a bendecir a sus hermanos, a llorar con sus hermanos, a sentirse en verdad gozoso con sus hermanos. Esto es lo que necesitamos. La iglesia necesita vivir esto. Pero, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo que Él vino a dar su vida por la iglesia, que Él vino a derramar su sangre para salvarla, para purificarla, para limpiarla. Y si usted ha sido una persona donde la sangre de Cristo se aplicó, solamente tiene que vivir como tal. Solamente debe vivir como tal. Agradecer a Dios y buscar cambiar. Yo no traje este mensaje en forma general por incidentes personales o particulares, aunque sí los hay y los voy a hablar personalmente, sino que vengo a hablarle y a enseñarle cuán urgente e importante es que conozcamos y entendamos lo que significa ser un cuerpo en Cristo Jesús. Aprenda a amar a su hermano, porque Juan dice en su carta primera que el que no ama a su hermano, el amor de Dios no está en él. Y debemos aprender a amar al hermano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Solamente quiero que vayamos a reconocer esto. Vamos a ir, y esto para terminar, un salmo muy conocido. Anoche lo compartí en Concepción y a mí me hace muy bien enseñarlo. En realidad, simplemente poder leer Salmos 133 y 134. Y en verdad es muy importante ver lo que dice la palabra en cuanto al amor fraternal de la iglesia. Dice, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los que conocen música saben lo que es armonía. La música se compone en tres, o se divide en tres elementos. La melodía, la armonía y el ritmo. Son tres elementos importantes, pero los tres forman algo hermoso, ¿no es cierto? Pero la armonía es lo que se logra cuando hay justamente una pluralidad ejecutando bien una sola canción, una sola melodía, ¿no es cierto? Entonces esa armonía la logramos todos cuando dice la palabra, no hay nada más hermoso que los hermanos habiten juntos en armonía. Somos muchos, pero podemos tener armonía. Y esto se logra en la unidad que tenemos con el Padre. Y dice como el buen óleo sobre la cabeza. El óleo es un aceite, es una fragancia muy, muy deliciosa que se echa sobre la cabeza. ¿De quién? Acá dice que se echa sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. ¿Y saben por qué lo ungían al sumo sacerdote? Porque la tarea de él era tomar desde la mañana hasta las 3 de la tarde el sacrificio de los animales, de los corderos para la expiación. Entonces estaba todo el tiempo expuesto allí en el atrio, cortando los pescuezos de los animales para el sacrificio. Y toda esa sangre, con el correr de las horas y con el calor y el sol, lo que hace la sangre es empezar a tener un olor, un fuerte olor. Entonces, ¿con qué se mitiga el olor? Con un buen aceite, un perfume que se derrama sobre la cabeza. Y esto es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario.
Él es nuestro sumo sacerdote que nos convenía y Él fue ungido con aceite. ¿Se acuerda que quebró el nardo finísimo, riquísimo aroma, que la casa se llenó de un aroma precioso y Él fue ungido con aceite? La sangre de Cristo que estaba derramando en la cruz del Calvario estaba limpiando nuestras podredumbres, nuestras inmundicias, y el aceite, esa gracia de Dios, esa unción del Señor es la que estaba sobre Él. Y dice que no tan solo cayó en la cabeza, sino que descendió por las barbas hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando que esa unción nos alcanzó a todos nosotros, hermanos. Por eso es que no hay nada más hermoso que estar y habitar en la iglesia de Cristo. Me gozo de hermanos que están volviendo. Me gozo de hermanos que están pensando volver. Incluso que hermanos que están diciendo, no puedo estar sin la iglesia, sin Cristo. Necesito estar en comunión. ¿Saben por qué me gozo? Porque la presencia, el aroma de la presencia de nuestro Señor es la que cautiva. Porque nos hace estar en armonía. Y dice el salmista, es como el rocío de Hermón. Hermón era un monte alto que estaba al lado de Sión, de la ciudad de Dios. Y ese rocío era que el monte Hermón tenía permanentemente unas nubosidades que mojaban y regaban permanentemente, fertilizando una vegetación hermosa. Y lo que hacía era que esa lluvia permanente que había estaba fructificando la santa ciudad de Dios. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Dónde más va a encontrar bendición que descienda sobre usted? Sión es la iglesia. Sión es el lugar que Dios escogió para morar. Sión somos nosotros, la Sión celestial. Y saben, mis hermanos, allí el Señor derrama como un rocío. ¿Qué cosa? Dice el versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová. Lo que está en la casa de Jehová estáis por las noches. Y alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amados hermanos, quiero simplemente decirles, amemos al Señor y amemos a su cuerpo. Cuidemos a su cuerpo. No lo expongamos. No hagamos cosas que en verdad afectan a todos. No exponga su vida ni exponga la vida de la iglesia. Si Cristo es tu Señor, vas a amar a la iglesia y vas a producir para la iglesia los frutos dignos para el crecimiento mutuo. Vamos ahora. Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Señor, por tu verdad, por el amor con que nos tratas, por la disciplina que es correctiva, por el amor que tú nos das, nos haces, Señor, caminar por veredas derechas. Gracias porque por tu misericordia y tu bondad expresada, Señor, a través de las Escrituras, nos ayudas a entender cuán hermoso, Señor, es vivir en tu iglesia, en tu cuerpo, en tu casa, Señor. Ayúdanos a perseverar en días difíciles. Ayúdanos, Señor, a no caer en la trampa de esta gran mentira de que yo puedo aislarme, Señor, y hacer mi mundo. Señor, despierta a tu iglesia, porque hay mucho por hacer, hay una gran tarea por hacer y tenemos un solo mensaje que compartir. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a crecer, ayúdanos a vivir como tú quieres. Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí, a los que están por primera vez, a los que han llegado después de mucho tiempo, Señor. Bendícelos, bendícelos, Señor. Que reciban el amor de Jesucristo, Señor. Incluso, Señor, en esa expresión de exhortación y de corrección, Señor. Oh Padre Santo,
Cuán hermoso va a ser ver a tu iglesia transformada en luz para aquel día de las bodas, cuando estemos contigo cara a cara, Señor. Padre, permítenos en este momento reflexionar en nuestro andar y en nuestro proceder y preguntarnos: ¿qué busca este mundo de mí? Solamente embriagar más a la ramera. ¿Y qué busca Cristo de mí? Que le adore en espíritu y en verdad. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si por ignorancia o por extravío o por inmadurez hicimos cosas que no te agradaron a ti. En verdad, Señor, queremos agradarte. En verdad, Señor, queremos bendecirte. Pero, Padre, no nos desampares, sino que tómanos en tus brazos de amor y bendícenos, Señor, hasta quedar como un niño recién amamantado en el pecho de su madre, saciado, relajado, seguro, tranquilo. Señor, así queremos vivir. Señor, así queremos estar, satisfechos de ti.